Bueno, seguimos aquí en Es la Hora de Opinar. Estamos hablando del impacto que tuvieron los atentados del 11 de septiembre del 2001. 10 años después, pues tratar de dilucidar qué ocurrió. Y yo te quería decir, Ulises, de lo que venías diciendo, porque a mí me tocó cubrir la elección de Estados Unidos en el 2008, y precisamente esos temas de la guerra de Irak y el tema de Guantánamo, de cómo se habían perdido libertades, etcétera, aunque no fueron el tema principal, que sin duda fue la economía, pero fueron temas, digamos, satélites paralelos, y de una democracia que yo creo que el mensaje que mandó es: nos equivocamos y por eso elegimos de manera mayoritaria al primer hombre de raza negra de nombre Barack Hussein Obama. O sea, creo que ese 2008 sí enseña. Yo creo que hay dos esa cosas, sociedad que dice, en un primer momento sí teníamos este mismo vengativo, más bien, pero la verdad es que esto no funcionó, esto nos está dando al traste como sociedad. Corrijamos el rumbo. Yo creo que una de las, si quieres definir en este momento la política americana, la palabra polarización la define muy bien. Muy bien. Aparece este tercer party, Tea Party, estos radicales de derecha. Es impresionante el cambio en un sistema bipartidista de dos moderados que se alternan, y la aparición de la polarización en la política es resultado de la polarización en la opinión pública. Porque lo que surge, y dices bien, no todos estuvieron a favor ni todos en contra, sino que se hicieron dos bloques impresionantemente radicales de opinión pública confrontados. Hay un gran estudio que, después de que todo el mundo le dijo a los radicales de derecha que no había armas de destrucción masiva en Irak, años después siguen pensando que había armas de destrucción masiva en Irak y que hay que invadirlos, ¿no? Opinión pública que era irrelevante en los Estados Unidos. Como dicen los estadísticos, las colitas eran suaves. No, aquí se poblaron los extremos, ¿no? En la curva de normalidad. En la curva, sí, no, salieron estos dos y enfrentan a la opinión pública americana, y te explica muchas de las cosas que hicieron en ese tiempo. Yo creo que en esa elección el gran talento de Obama fue volver al centro. O sea, tratar de recuperar un centro que puso el acento en el bienestar de las personas, en la economía, en una serie de cosas, y aisló a la derecha americana y le dio una paliza pavorosa finalmente por eso. En lugar de seguir buscando tu pedacito de elector que te hace ganar, que eso es lo que le dio el triunfo a Bush, los pedacitos de ultraconservadores, casi casa por casa, es legendario cómo hicieron votar, lograron hacer que participara electoralmente una población extremista que no lo hacía tradicionalmente, ¿no? Y lo lograron y ganó la elección. Bueno, volviendo al centro, Obama impide que estos radicales definan una elección presidencial. Pero yo creo que uno de los gravísimos saldos para la política americana de todo esto fue esa polarización. Y bueno, yo creo que ahí está regresando, pero ya quedó para la historia. Sí, bueno, sí parecería que está regresando, ¿no? Y ese ánimo vengativo sigue ahí presente. Todas las guerras se pagan, ¿no? Los imperios están construidos sobre guerras y sangre y sobre grandes, opresiones y grandes abusos, ¿no? Y todos lo acaban pagando de una u otra manera. Probablemente Estados Unidos está pagando en esa polarización, en esa desconstrucción moral interna, ¿no? En esa, división enorme que ya pasó a la política de una manera muy clara. Quizá no lo veíamos tan claro, pero ahora Obama hace el intento de ponerse en el centro, pero es que el centro no existe, y entonces de pronto parece estarle hablando a nadie, ¿no? No le habla a los suyos bien, y los otros simplemente no lo escuchan. Es posible que el tema del miedo y el tema de la desconstrucción, moral del país sea uno de los precios que ha pagado por esta década de guerra contra el terror. Pero yo tiendo a coincidir coincido, mejor dicho, con Fukuyama, que publicó un artículo diciendo los cambios que produjo tanto el 11 de septiembre como la guerra contra el terror no fueron finalmente tan definitivos ni tan grandes como temíamos en su momento. La verdad es que hay una parte de éxito en esta guerra contra el terror que sí, al costo que tú señalas y que hablamos en la mesa, para Estados Unidos y para el resto del mundo, sí contuvo
la amenaza, sí selló, digamos, el tema del miedo, de ese miedo, digamos, un poco a la barbarie inmediata que había, o que sí, debe estar todavía ahí por ahí rescoldo, pero ese éxito sí lo tuvo. O sea, no ha habido atentados, dices tú. No ha habido atentados, han desmantelado y golpeado severamente las redes terroristas de Al-Qaeda, bueno, han matado a Osama, han matado al segundo de Osama, están reducidos a unos cuantos reductos en Yemen, qué sé yo, pero el tema es que al final, hechas las grandes cuentas históricas, es mucho más importante, de mucho más largo plazo, lo que ha sucedido con China, por ejemplo, incluso la crisis económica del 2008, que la puedes atribuir al 11 de septiembre, pero más bien habría que buscar las razones precisas en la imaginación financiera corsaria, en la falta de regulación, en la complicidad de Washington con Wall Street. Parte de la polarización republicana con estos temas económicos, claro. Pero si tú ves, digamos, el conjunto global, aunque pueda sonar irónico, quizá la única consecuencia global efectiva de todo esto ha sido el desastre que es desde entonces ir a cualquier aeropuerto del mundo y pasar las infinitas revisiones que hay que pasar, a veces... yo cuando mataron hasta la tontería, ¿no? Cuando mataron a Osama Bin Laden me llegó un Twitter que decía, caray, ¿por qué mataron a Osama Bin Laden? Mejor lo hubieran agarrado y como castigo lo hubieran hecho que pasara la seguridad de los aeropuertos aquí a que terminara su vida diario, ¿no? Si piensas en las innovaciones tecnológicas, ¿no? En la universalización del mundo digital, en la revolución de la química, de la farmacología, etc. Realmente hay muchas otras cosas que implican cambios mucho más profundos y de más estratégico, claro, que lo que puede haber sido la guerra contra el terror. Nos queda un minuto y si quisiera un breve comentario de México, consecuencias. Quisiera recordarle a quienes lo vivieron y a quien no informarles que es uno de los momentos más patéticos de la política exterior de mexicana, el 11 de septiembre. A las 9 de la mañana lo sabían y se hicieron bolas, con todo respeto para nuestro compañero Jorge, es una pena que no esté aquí, no supieron qué hacer, no se mandaron y no mandaron, etcétera, y lo que mencionaba ayer lo decía Castañeda, permanente a la relación. Ayer lo decía Castañeda que esto hizo que hubiera un verdadero debate dentro del gabinete entre la posición de Castañeda y la posición de Krill de qué tan solidarios ser con los Estados Unidos. Yo creo que la culpa fue el del encuestador que les hizo pensar que la opinión pública se les iba a venir encima si apoyaban a los Estados Si yo recuerdo bien, Jorge, Castañeda, que entonces era canciller, reaccionó muy rápido en el sentido del sentimiento americano diciendo tienen derecho a la venganza. Entiendo. Y después hubo una división interna y el presidente Fox empezó a no dar la cara y acabó no dando la cara, sino cuando ya se había resuelto todo, con lo cual no le hizo ni mucho bien aquí ni ningún bien en el otro lado. Pero quizá la pérdida mayor de oportunidad de ese momento fue el acuerdo migratorio, que no es que estuviera pactado ni que fuera a salir tal como se planteaba, pero que era interesante porque había una muy buena química, estaba planteado el tema con claridad, había una cierta disposición, por lo menos del Ejecutivo americano, faltaba el Congreso y todo lo demás, pero de ese acuerdo migratorio podíamos haber tenido los dos países un piso nuevo de integración ordenada que quizá le habría hecho mucho bien. Sí, el presidente Bush a México desde luego y probablemente al mercado laboral americano también. Digo, antes del 11 de septiembre el presidente Bush quería ese acuerdo migratorio. Mucho se dice que porque había sido gobernador de Texas. Yo sé y lo he leído y se lo he leído a Karl Rove. Por los electores. Porque entendieron que había que traer a los electores latinos a esa coalición republicana, porque los latinos estaban con los demócratas, se dieron cuenta que podían jalarlo hacia el lado republicano. Que los latinos que votaban estaban con los demócratas y supieron movilizar a una población latina. Exactamente, había un tema electoral, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias Héctor, gracias Ulises, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.